Hola y bienvenidos a tu programa a través de la Biblia. Esta semana nos toca leer los capítulos 17 al 32 del libro de Deuteronomio. Es muy importante leer un poco cada día, aun, como te digo, si te quedaste atrasado unos días, en ese día lee los capítulos que te tocan, no tienes que leer todos, etcétera, pero sigue leyendo. La historia se va desarrollando de una manera espectacular y es lo que vamos a ver hoy. Bien, quiero empezar antes de empezar la lección, quiero hablar de algo muy importante, de cuáles son los temas principales del Pentateuco. Penta es 5, estoy hablando de los primeros 5 libros de la Biblia, conocidos como la ley o en hebreo la Torá. Quiero hablar cosas que son muy importantes de toda esta lectura que hemos estado haciendo hasta ahorita, que lo debí haber hecho en el primero o segundo video, pero quiero hablar ahora rápidamente sobre ello. Número 1. Los temas del Pentateuco principales que sobresalen una y otra vez son los siguientes. Número 1, la soberanía de Dios. Vemos la soberanía de Dios. En Génesis se asume la preexistencia de Dios, que este es un Dios eterno. En todas las otras culturas que hablan sobre la creación y que tienen un tema de esto, esos dioses son creados. Sin embargo, en la Biblia asume la preexistencia de Dios y que Él trajo todo, creó todas las cosas. Él creó todo sin asistencia. En todas las otras historias de la creación que inventaron los hombres o los mitos, hablan de cómo los dioses fueron ayudados por diferentes cosas. Este Dios es el que hace todas las cosas en Génesis. Él crea todo de la nada, creato ex nihilo. Número 2, el otro tema es la historia. No hay mitos de eventos más allá del tiempo y el espacio, sino que con Dios, en la forma en que relata el texto lo que está pasando, se crea el tiempo y el espacio y se desarrolla. Partiendo de ahí, la creación del tiempo y el espacio, empieza a desarrollarse la historia de la humanidad también. Y número 3, la condición caída del hombre. Es interesante porque el hombre vivía en una condición perfecta en el Edén. Tenía paz con Dios, tenía acceso a la presencia de Dios, estaba disfrutando del favor de Dios, estaba en un lugar paradisíaco donde donde se suplían todas sus necesidades. Esto es lo que la palabra hebrea, cuando dice shalom o paz, esto es estar en perfecta comunión con Dios. Eso es shalom. Pero en Génesis 3 vemos que entra el pecado, el hombre peca y con eso todo cambia, todo cambia. El hombre tiene necesidades que solo Dios puede suplir y siempre está necesitado el hombre de ahí en adelante después del pecado. Vive en una condición caída. Número 4, la salvación. La salvación, vemos cómo a través de lo que hemos estado leyendo, vemos el amor de Dios, vemos la gracia de Dios. ¿Cómo lo vemos? Él llama a un hombre llamado Abraham para desarrollar que alguien que iba a nacer de su familia, ya lo había dicho en Génesis 3, que alguien que iba a nacer de mujer, pero Dios escoge a un hombre y le hace una promesa y a través de su familia va a nacer el que va a traer la salvación a toda la humanidad. Y vemos también el llamado que le hace a Moisés para sacar al pueblo literalmente de esa esclavitud en la que se encuentran. Vemos cómo los rescata a su pueblo de estar esclavizados y los saca de allí y los lleva, les pone su pacto, hace un pacto con ellos. Todo esto es muestra de su amor y su gracia. Dios nos rescata de la perdición. Y el quinto tema es la santidad. La santidad. Si Dios nos está rescatando para vivir en comunión con Él, necesitamos vivir en santidad. La respuesta ante la salvación de Dios es la santificación, es vivir apartados para Dios, ser como Dios. Entonces Dios nos da sus leyes y esas leyes fueron dadas para que imitemos el carácter de Dios, para que vivamos en justicia y vivamos en comunión con Él. Ok, ahora sí vamos a seguir. Ahora nos toca leer los capítulos del 12 hasta el 26. De los capítulos 12 al 26 están allí las leyes. Básicamente lo que estamos viendo, mis hermanos, son leyes. Esta parte del centro son leyes. Y para hacerlo más fácil, te voy a dar los temas que hay, los temas principales
en cuanto a Dios y en cuanto al hombre, y qué número de mandamiento es ese, y los capítulos en donde se encuentran. Así que primeramente el tema es de la autoridad. La autoridad en relación a Dios, esto incluye el primer mandamiento y eso está en el capítulo 12. El segundo es la dignidad. Esto es la dignidad en cuanto a Dios. El mandamiento número 2, eso está también en el capítulo 12. Luego el compromiso en cuanto a Dios, el mandamiento número 3, eso está en el capítulo 13, verso 1, hasta el capítulo 14, verso 21. Y luego los derechos y privilegios de cómo debemos vivir en muchas cosas en cuanto a Dios. Eso está en el mandamiento, es un mandamiento número 4, eso está en el capítulo 14, verso 22, hasta el capítulo 16, verso 17. Luego tenemos esos mismos cuatro temas, la autoridad, pero ahora en cuanto a los hombres, ¿cómo nos llevamos el mandamiento 5? Eso está en el capítulo 16, verso 18, hasta el capítulo 18, verso 22. La dignidad en cuanto a los hombres, estos son mandamientos 6, 7 y 8, están desde el capítulo 19, verso 1, hasta el capítulo 24, verso 7. Luego el compromiso en cuanto a los hombres, este es el mandamiento número 9, y esto se encuentra en el capítulo 24, versos 8 al 16. Y finalmente los derechos y los privilegios en cuanto a los hombres es el mandamiento número 10, y este se encuentra del capítulo 24, verso 17, hasta el capítulo 26, verso 15. Espero que esto te ayude a entender toda esta sección de en medio. Ahora, hay algo interesante en toda esa parte de en medio, de toda esa parte legal del libro. Quizás las leyes nos parezcan a nosotros raras, pero esto lleva el nivel a algo más profundo. Detrás de cada mandamiento hay una razón por la cual se está dando. Hay una enseñanza espiritual que aprendemos de cómo relacionarnos con Dios y los unos con los otros. De hecho, si quieres algo de tarea, ve a 1 Corintios capítulo 9 y mira cómo Pablo usa una ley que se conocía de Deuteronomio 25:14, 25 verso 4, Deuteronomio 25 verso 4, y cómo él lo cita en 1 Corintios 9:9. Y la aplicación que le da, o el principio que estaba detrás de esa ley. Muy bien, quiero empezar a decir cosas muy importantes sobre este libro. Número 1, en el resto del Antiguo Testamento, el libro de Deuteronomio, hacen referencia al libro de Deuteronomio en todos los otros libros 350 veces en el Antiguo Testamento y 95 veces en el Nuevo Testamento. Ahora, hay un énfasis a través de todo el libro, y esto es el amor. La palabra amor en Deuteronomio, amarás o amarás a Dios, está 21 veces. 21 veces. A alguien se le conoce como el evangelio de amor aquí también. ¿Por qué? Porque Moisés está enfatizando que debemos tener un corazón hacia Dios. Porque si amamos a Dios, esto nos llevará a obedecerlo. Que nuestro corazón debe estar alineado, debe estar en relación a amar a Dios para poder obedecerlo. De hecho, el libro habla en la primera parte, un pasado, la de parte de en medio, lo que se está viviendo, y luego la parte del futuro es al final del libro. En otras palabras, tenemos aquí lo que hizo Dios en los primeros capítulos, lo que está haciendo Dios en estas leyes, y luego la última parte del libro es lo que Dios hará. Podemos decirlo así, podemos tener el libro en tres partes, la parte histórica, una parte legal y una parte profética. Bien, de la parte histórica, de lo que vimos la semana pasada, simplemente quiero hacer una referencia y leer el capítulo 8, versos 1 y 2, porque me parece muy, pero muy interesante. Dice el capítulo 8, versos 1 y 2, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseéis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habéis guardado
si habíais guardado o no los mandamientos. En otras palabras, han pasado 40 años y después de estar un año allí, después de pasar 40 años en el desierto, ya se ponen para entrar a la tierra prometida. Todos los mayores de 40 años, de 20 años mayores murieron en el desierto, y ahora esta nueva generación recibe la segunda dada de la ley, Deuteronomos, ya les expliqué en la primera lección, pero les dice que te acordarás. Es importante recordar la palabra de Dios. Esta palabra que en el capítulo 6, en la lección anterior, dice, te vas a levantar con ella, te vas a dormir con ella, donde estés. Al hacer la vida diaria, tienes que tener un recordatorio de estos mandamientos. No lo olvides para que tengas vida. Y porque Dios quiere ver lo que hay en tu corazón, y eso es muy, pero muy importante. Mis hermanos, en esta parte del medio, antes de ir a estos discursos finales que Moisés deja al pueblo, hay una sección muy importante que quiero leerles. En el capítulo 18 tenemos el versículo 15. El versículo 15 del capítulo 18 dice lo siguiente: profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Dice Moisés tiene 120 años, ¿se acuerdan en su lectura? 120 años, está a punto de morir. Empezó a servir, por cierto, a Dios en todo esto cuando tenía 80. Aquí hay una lección. No importa la edad que tú tengas, dile a Dios, aquí estoy, y Dios te va a usar. Dios te va a usar. Dice el verso 18 también del capítulo 18, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Esta es una profecía clara acerca de la venida de Jesús. De hecho, Felipe le dice a Natanael en Juan capítulo 1, verso 45, hemos encontrado al profeta, aquel del que habló Moisés. Alguien como Moisés iba a hablar al pueblo, así como Moisés hablaba cara a cara con Dios y le hablaba al pueblo, alguien va a venir y nos va a hablar de la misma manera. Muy bien, mis hermanos. En lo que resta del libro, en el capítulo 28, tenemos una lista de bendiciones y maldiciones. Este es un discurso final de un hombre que ha estado viviendo con varias décadas ya con este mismo pueblo. Está a punto de irse y los pone de lado a lado en un monte, y va a decir estas palabras y los prepara y les da una lista de bendiciones y maldiciones. Les dice, si obedecen, si son fieles al pacto, van a tener bendición. Pero si desobedecen el pacto, va a venirles una maldición. Eso es algo condicionado. Mire el capítulo 28, que dice algo muy importante. El capítulo 28 dice el versículo 1 y 2. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner en todos los mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrá sobre ti todas las bendiciones y te alcanzarán, si oyereis la voz de Jehová tu Dios. Sí, hay una condición. Si esto, entonces esto. Si esto, entonces esto. Esta es algo condicional. Vas a recibir todas estas bendiciones si guardas estos mandamientos. Si tu corazón se alinea con Dios y lo obedeces, vas a recibir toda esta bendición. Me parece interesante, dice, si oyereis. ¿Se acuerda cuando vimos el Shema? Shema Israel Adonai Elohim. Cuando regresa, está diciendo que oye Israel, Shema es oír. Si oyes, en otras palabras, si obedeces, vas a tener estas bendiciones. Vas a tener estas bendiciones. En el capítulo 30, mis hermanos, quiero leerles una porción muy interesante. Dice el capítulo 30, voy a leer el verso 15. Dice, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Y si usted sigue leyendo, Moisés está diciéndoles, ustedes tienen que escoger. Mire lo que dice el verso 20. Perdón, el verso 20, el 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición.
Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia amando a Jehová. El amor es lo que nos lleva a cumplir los mandamientos. Amando a Jehová tu Dios, entendiendo, atendiendo y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, y les había de dar. Escoge, tienes que escoger qué es lo más importante. Ahora, Moisés también más adelante dice, yo sé que ustedes se van a rebelar. Moisés da una nota triste. Les he puesto para que escojan y él profetiza. Yo sé que ustedes no van a obedecer. Pero un día Dios va a circuncidar sus corazones para que amen y vivan. En otras palabras, donde quiera que si van a desobedecer, van a ser exiliados, pero cuando ustedes obedezcan van a regresar. Porque hay algo mal. Hay un tema que aquí en Deuteronomio, el amor es muy importante porque hay algo mal en su corazón, en el corazón humano. ¿Recuerdan cómo en el jardín Adán y Eva se rebelaron y todo empezó a ir mal? Bueno, Dios transformará ese corazón humano. Jeremías capítulo 31, Ezequiel capítulo 36. En los capítulos 32 tenemos un poema o un canto de aviso, y en el capítulo 33 un poema de bendición. Y en el capítulo 34, quisiera leerles algo muy importante, versos 4 y 5, ya al final del libro, dice, y le dijo Jehová, esta es la tierra que te juré de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré, y te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Y murió allí el Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y Moisés no entró a la tierra prometida. Pero Josefo, un historiador judío, dice cómo se ve en esta escena. Y hay una lucha por el cuerpo en el Nuevo Testamento, por el cuerpo de Moisés, y no sabemos todo eso. Pero cuando Jesús se transfigura, ¿quién aparece con él? Moisés y Elías. Espiritualmente sí entró. La pudo ver toda, físicamente no entró, pero eventualmente entró a esa tierra prometida. Bien, terminamos con esto y quedan todas las cosas para que la historia siga continuando. ¿Por qué? Porque hay preguntas sin contestar en la Torá. En estos primeros 5 libros se desataron preguntas que no están contestadas. Preguntas como, ¿cuándo vendrá el descendiente de la mujer para destruir el mal? De lo que leímos en Génesis 13. ¿Cómo va Dios a rescatar al mundo a través de la familia de Abraham? Génesis capítulo 12. ¿Cómo se reconciliará un Dios santo con un pueblo rebelde? Todo lo que vimos de Éxodo y Números. ¿Y cómo va a transformar Dios el corazón de su pueblo? Deuteronomio 30. Todas esas preguntas están sin contestar, pero está perfecto para que la historia siga continuando. Así que te animo por esto mismo. Sigue leyendo. Dios tiene algo para ti.